Buenas tardes a todos, soy el doctor Ángel Sánchez Guerrero, soy médico radiólogo vascular del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Bruno Sagastegui la invitación a participar en este webinar, Viernes de Ecografía, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Voy a disertar sobre la ecografía Doppler en el estudio del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Los contenidos de la exposición van a ser, en primer lugar, hablaremos de las características y protocolo de exploración del sistema venoso profundo normal. A continuación, realizaremos una breve introducción clínica sobre la problemática de la trombosis venosa. Haremos unas consideraciones anatómicas del sistema venoso profundo del miembro inferior. Y luego ya por último hablaremos de la trombosis venosa, tanto aguda como de situaciones clínicas especiales, del control evolutivo de la trombosis venosa, de la trombosis venosa crónica o cambios postrombóticos crónicos. Hablaremos también de flujos venosos anómalos y de diagnóstico diferencial con otras patologías para finalizar con algunas conclusiones del tema. En la técnica de exploración es importante la posición del paciente. En general vamos a colocar al paciente en posición de decúbito supino con la camilla inclinada en posición de Andy-Trendelenburg con una angulación de la cabecera de la cama de al menos unos 25 grados para favorecer la distensión venosa. La extremidad estudiada se va a posicionar en rotación externa con la cadera y la rodilla discretamente flexionadas y la musculatura relajada para favorecer las compresiones de las venas. Para el estudio de la región infrapoplitea es preferible la posición en sedestación, dado que se va a obtener una mejor distensión de estas venas que presentan un menor calibre que las venas del muslo. Con respecto al equipamiento, vamos a utilizar en general sondas lineales de alta frecuencia entre 10 a 18 MHz para el estudio de las venas superficiales. Las sondas lineales de frecuencia intermedia entre 5 a 9 MHz nos van a servir para la mayoría de las venas profundas de las piernas. Y por último, las ondas convexas de baja frecuencia entre 2 a 5 MHz son útiles en el estudio de las venas ilíacas, de la vena cava inferior y también de las venas periféricas en aquellos pacientes con edema o con piernas gruesas en pacientes obesos. Respecto del ajuste técnico, el Doppler espectral y el modo color deben optimizarse para la detección de flujos lentos. El filtro de pared se va a situar en una posición media y un ángulo de incidencia apropiado. La posición focal la situaremos en la profundidad del vaso estudiado. ¿Cuáles van a ser las características del flujo venoso normal con el Doppler espectral? En primer lugar, hay que decir que va a ser un flujo espontáneo a nivel de las grandes venas, es decir, que va a fluir de forma natural hacia el corazón. Va a ser también un flujo fásico, es decir, va a presentar pequeñas modulaciones con los movimientos respiratorios, aumentando en la aspiración y disminuyendo en la inspiración. Esto es cierto en los miembros inferiores. En los miembros superiores se produce un comportamiento inverso. El flujo va a ser unidireccional, es decir, que lo vamos a ver únicamente a un lado de la línea base, es decir, va a ser un flujo de tipo monofásico. El flujo va a disminuir cuando realizamos una maniobra de Valsalva, pudiendo existir un mínimo tiempo de cierre valvular. Es el tiempo que tarda las válvulas venosas en cerrarse. Y por último va a aumentar con la compresión distal. Repasamos las características del flujo venoso normal descritas en la diapositiva anterior. En el esquema, en este caso, estamos estudiando una vena femoral común con Doppler espectral. Observamos un flujo que es un flujo espontáneo, que es un flujo que tiene fasicidad, es decir, tiene variaciones en relación con los movimientos respiratorios y con la pulsatilidad cardíaca. Vemos también como es un flujo unidireccional o monofásico, es decir, lo vamos a ver solamente hacia un lado de la línea base. El flujo, como ven en la imagen, es de color azul, es decir, se está alejando respecto del traductor y se está aproximando hacia el corazón. La presencia de válvulas en las venas van a prevenir que exista un flujo retrógrado. Cuando realizamos una maniobra de Valsalva, el flujo va a disminuir y al relajar la maniobra el flujo va a aumentar, ¿no? Esto es un comportamiento completamente normal.
El flujo venoso normal va a aumentar también cuando realizamos una compresión sobre la musculatura distal, es decir, caudal al punto de exploración. Es lo que se conoce como una maniobra de aumento y se correspondería fisiológicamente con la sístole muscular. Al soltar la compresión se puede producir un mínimo reflujo venoso que se corresponde con el tiempo de cierre valvular normal. Esta maniobra nos va a indicar permeabilidad entre la zona explorada y el área de compresión, permeabilidad de la vena por signos indirectos. En esta imagen de la vena femoral común con Doppler color observamos cómo el flujo espontáneo de esta vena femoral cesa al realizar la maniobra del salva y cómo se recupera cuando relajamos la maniobra. El flujo en esta misma vena femoral en condiciones de reposo vemos como es un flujo fásico, es decir, presenta pequeñas oscilaciones en relación con los movimientos respiratorios que los vemos reflejados en el Doppler color en la intensidad del color. Vemos cómo el color se hace más intenso cuando el paciente realiza la expiración y cómo disminuye al realizar la inspiración. El protocolo de imagen del sector femoral popliteo incluye la valoración en corte axial, que es lo más importante, realizando compresiones en escala de grises cada 1 o 2 centímetros en la región de la vena femoral común, en la vena femoral, su porción central, media y más distal, en la vena poplitea y también a nivel del sistema superficial si clínicamente lo consideramos relevante, es decir, que si el paciente presenta sintomatología en el trayecto de estas venas superficiales. También será necesario realizar un corte longitudinal. Este va a ser más útil para obtener el espectro y lo realizaremos en la zona de unión de la vena femoral común con la vena safena, en la unión safeno-femoral, en la vena femoral, en la zona central, media y periférica. Esto será opcional y también será importante obtener el flujo con Doppler espectral a nivel de la vena poplitea, en la unión con la vena safena menor y en la unión con las venas gemelares internas. El estudio lo vamos a comenzar realizando compresiones a nivel de la vena femoral común. Nos encontramos situados en la zona de la región femoral, vemos la arteria femoral y la vena femoral de localización más interna o más medial, y fijaros cómo existe un colapso completo de la vena, no así de la arteria. Con el color vemos un relleno espontáneo tanto de la arteria como de la vena femoral que presentan un calibre adecuado y vemos cómo existe un flujo fásico a nivel de la vena femoral y pulsátil a nivel de la arteria femoral. La vena femoral común se va a localizar medial a la arteria femoral común y es discretamente más grande que la anterior. Se va a continuar cranealmente con la vena ilíaca externa y se va a extender desde el nivel del ligamento inguinal hasta su bifurcación en vena femoral profunda y vena femoral. Esto suele suceder justamente por debajo de la cabeza femoral. De localización lateral a medial se van a situar el nervio femoral, que es una estructura sólida y perecogénica con aspecto ecográfico que se ha descrito como en panal de abeja, la arteria femoral común, que va a ser redondeada y de un tamaño menor, como hemos dicho, que la vena femoral común, que se va a localizar en posición más medial. Vemos, por tanto, cómo se localizan el nervio, la arteria y la vena. En esta localización nos encontramos sobre la cabeza femoral y es donde se realizan las punciones venosas o arteriales para realizar los estudios angiográficos, dado que vamos a tener un buen soporte para hacer una compresión una vez realizado el procedimiento, y el hecho de que la vena se sitúe medial a la arteria impide que se vayan a producir complicaciones como fístulas arteriovenosas. Nos encontramos en posición un poquito más caudal que el corte anterior. Estamos a nivel de la unión safeno-femoral.
donde vemos estas tres estructuras, vemos el nervio femoral, vemos la arteria y vemos la vena femoral y con la confluencia de la vena safena mayor en este callo safeno femoral. Vemos cómo existe un colapso completo con la compresión con la sonda ecográfica, ¿no? Vemos también con el color el relleno de las estructuras vasculares, vemos la arteria, la vena femoral y la vena safena mayor desembocando en esta unión safeno-femoral. En un corte axial más caudal que la imagen anteriormente explicada, es fácil identificar la imagen en Mickey Mouse de la confluencia safeno-femoral en la región medial de la parte superior del muslo, cerca de la ingle, donde va a confluir la vena safena mayor con la vena femoral común. Vemos en este corte axial a nivel de la ingle derecha, de localización más lateral, los vasos arteriales, arteria femoral superficial y arteria femoral profunda. De localización más medial, la vena femoral común, y de localización más medial y más anterior, la unión safeno-femoral, que es donde confluye la vena safena mayor hacia la vena femoral común, como ven en esta flebografía del doctor Zubicoa. El corte estaría realizado en esta región aproximadamente, ¿no? Dando esta imagen típica de cabeza de ratón o Mickey Mouse. En la imagen estamos realizando un corte longitudinal en la región de la vena femoral común. Vemos en esta imagen el callado safeno-femoral que corresponde con la vena safena mayor desembocando en la vena femoral común. Mismo corte que el explicado anteriormente, en este caso con Doppler color. Vemos la vena femoral común, el callado safeno-femoral y la vena circunfleja femoral medial o femoral profunda. Con Doppler espectral en la vena femoral común vemos un flujo con fasicidad y discreta pulsatilidad cardíaca, probablemente en relación con una insuficiencia tricuspidia trivial en un paciente joven completamente asintomático. La vena femoral profunda se sitúa posterior y medial a la vena femoral. Se va a visualizar la bifurcación venosa femoral mejor en corte longitudinal que en corte axial, como ven en la imagen, y se va a valorar únicamente en su porción proximal. Ven en la imagen la vena femoral común, cómo se divide en una vena femoral de localización más superficial y que acompaña a la arteria femoral superficial, y en vena femoral profunda de localización más profunda y medial, acompañando a la arteria femoral con el mismo nombre. Es la misma imagen, solamente que con Doppler color. Vemos el flujo cardiópeto de la vena y el flujo cardiófugo de la arteria. Vemos la bifurcación femoral. Como hemos dicho, la vena femoral se va a bifurcar más caudal en la extremidad que la arteria femoral. Misma imagen de la bifurcación femoral. En este caso estamos utilizando un modo de imagen vascular avanzado, un modo microvascular, que nos permite la detección de flujos muy lentos, desde 1 centímetro por segundo, y obtenemos un excelente relleno de las estructuras vasculares con una gran sensibilidad, especialmente para flujos lentos. Exploramos también la vena safena mayor desde la confluencia safeno-femoral en los primeros centímetros por la cara interna del muslo, discurriendo dentro de la fascia superficial, realizando compresiones serias de la misma. Vemos un colapso normal de esta vena safena. En ocasiones puede ser útil utilizar el modo convex virtual de la sonda lineal para tener un mayor campo de exploración, una mayor área de imagen. Estamos explorando la cara medial del muslo en esta localización y detectamos flujo, identificamos la vena safena mayor en posición superficial dentro de la fascia superficial, y en profundidad vemos la vena femoral y la arteria femoral superficial, todas ellas con flujo de características normales.
La vena femoral va a acompañar a la arteria femoral superficial en su trayecto en los 2/3 superiores del muslo y se va a localizar posterior a la arteria femoral. La vamos a explorar en la cara interna del muslo realizando compresiones seriadas. Cada centímetro, ven aquí en la imagen, la arteria y la vena posterior. Vamos haciendo compresiones y observen también su relación, como el músculo sartorio las acompaña y lo cubre anteriormente. El canal de los aductores va a marcar el límite entre la vena femoral cranealmente y la vena poplitea caudalmente. En este espacio anatómico se van a localizar los vasos femorales rodeados por estructuras musculares. Anteriormente va a estar el músculo sartorio, medialmente va a estar el músculo aductor mayor y en profundidad y lateralmente respecto de los vasos femorales el músculo vasto medial. En la región del canal de los aductores es difícil demostrar el colapso venoso por la presencia de musculatura interpuesta entre la sonda ecográfica y los vasos sanguíneos. Puede utilizarse la técnica que se ha descrito a dos manos, en la que se le empuja la pierna hacia el traductor con la mano libre desde detrás, siendo de gran utilidad para realizar una compresión adecuada de los vasos femorales en esta localización. En este canal de los aductores también puede ser útil la valoración de la vena femoral mediante Doppler color, debido a, como hemos dicho, existe una mayor dificultad para obtener un adecuado colapso. Vemos el estudio en corte axial y la misma vena femoral en corte longitudinal a nivel del canal aductor. Señalamos nuevamente cómo la vena femoral se localiza anatómicamente posterior a la arteria femoral superficial. La vena poplitea se va a formar por la confluencia de las venas tibiales anteriores y el tronco común de las venas tibiales posteriores y venas peroneas. Va a atravesar la región del hueco popliteo y se va a continuar cranealmente con la vena femoral una vez atravesado el canal de los aductores en la parte posterior y distal del muslo. La vamos a valorar mediante un abordaje posterior realizando compresiones seriadas donde vamos a ver el colapso, ¿no? Como hemos anotado anteriormente, la vena poplitea se va a localizar anatómicamente posterior respecto de la arteria. Y al igual que a nivel de la vena femoral, es frecuente que existan venas popliteas duplicadas. Corte longitudinal del hueco popliteo en abordaje posterior. Localizamos la vena poplitea y la vena gemelar interna y la arteria poplitea con su arteria gemelar. Esta última de localización más anterior. Estudio Doppler espectral de la vena poplitea, donde vemos el aumento de flujo con la compresión distal y el bloqueo del flujo con la maniobra de compresión proximal. Como hemos comentado en el protocolo diagnóstico, es útil el tener una representación espectral del flujo de la vena poplitea, que lo haremos habitualmente mediante este corte longitudinal posterior. El protocolo de imagen del sector infrapopliteo incluye la valoración en corte axial, donde vamos a valorar haciendo, al igual que en el sector femoropopliteo, compresiones cada 1 o 2 centímetros. Vamos a estudiar las venas musculares, que son las venas del gemelo, fundamentalmente las venas gemelares internas y las venas del sóleo. Estas las vamos a poder abordar haciendo un abordaje medial o una aproximación lateral. Las venas tibiales posteriores, que las vamos a visualizar en un abordaje medial, y las venas peroneas, que las podemos ver desde un abordaje medial y un abordaje lateral. El corte longitudinal puede ser útil para la visualización de las venas tibiales posteriores y las venas peroneas, y como en cualquier otro estudio, también si encontramos hay algo anormal que pueda justificar la clínica, tendremos que describirlo en nuestro informe.
Realizamos también el colapso de las venas gemelares internas desde su confluencia con la vena poplitea. Las venas gemelares internas forman parte de las venas musculares que en la pantorrilla son las venas gemelares y las venas del sóleo, que son grupos de venas dobles o triples que se encuentran en el espesor del músculo gemelo interno o del músculo sóleo. Existen venas gemelares internas y venas gemelares externas. Estas últimas son de menor calibre y no suelen ser asiento de trombosis, a diferencia de las venas gemelares internas. Todas ellas van a confluir en la vena poplitea, existiendo en un 30% de los casos un tronco común formado por las venas gemelares mediales y la vena safena menor. Observamos en este paciente, estamos haciendo un abordaje posteromedial de la pantorrilla y realizamos compresiones sobre las venas gemelares internas que presentan un colapso normal. Fíjese cómo existe una arteria gemelar adyacente a estas venas musculares, al igual que pasa con todas las venas profundas. En profundidad se observa el colapso también de la vena poplitea. Las venas tibiales posteriores y venas peroneas son venas dobles adyacentes a las arterias correspondientes y que van a ascender medialmente por el comportamiento profundo de la pantorrilla y van a confluir cranealmente formando el tronco común tibio-peroneo con el que se unen las venas tibiales anteriores para formar la vena poplitea. La vamos a identificar fácilmente realizando un abordaje medial a nivel de la cara interna de la pantorrilla. En el compartimiento profundo de esta pantorrilla, adyacente a las sombras acústicas de la tibia, vamos a tener los vasos tibiales posteriores y en profundidad, adyacente al peroné con su sombra acústica, los vasos peroneos. Podemos dibujar un triángulo imaginario que une la parte profunda de la aponeurosis muscular del músculo sóleo con la tibia y con el peroné. En el interior de este triángulo se van a situar estos vasos tibiales posteriores y vasos peroneos, asiento frecuente también de trombosis venosa profunda. A veces los vasos tibiales posteriores y los vasos peroneos son difíciles de identificar en la región más craneal. En estos casos, un truco es identificar los vasos tibiales posteriores a nivel de la zona retromaleolar del maleolo interno y seguirlos cranealmente en la zona de la pantorrilla medial, como es en este caso donde vamos haciendo compresiones periódicas de los vasos tibiales posteriores, que los vamos a ver adyacentes a la sombra acústica de la tibia y de los vasos peroneos de localización más profunda y lateral. Fíjense en esta flebografía del octo antegozubicoa cómo las venas plantares del pie van a formar en la zona retromaleolar las venas tibiales posteriores. También en corte axial de la pantorrilla medial con el Doppler color podemos realizar compresiones distales para rellenar estos vasos infrapoplíteos, tibiales posteriores y vasos peroneos. Vemos cómo con el color identificamos fácilmente las arterias acompañantes que nos indican dónde deben estar las venas profundas del mismo nombre. Estos vasos, como hemos dicho, son vasos con velocidad de flujo más bajas que los vasos del sector femoropopliteo y por tanto es necesario realizar maniobras de aumento para visualizarlos con el Doppler color. Los vasos peroneos a veces los vamos a identificar mejor desde la pantorrilla lateral buscando la sombra acústica del peroné y en posición lateral a esta sombra acústica podemos ver estos vasos peroneos adyacentes a la arteria peronea de menor tamaño. Estaríamos haciendo un corte en esta localización y aquí verían la correlación con una flebografía. Visualizamos el colapso normal de venas del sóleo. Estamos con el paciente en posición de sedestación para favorecer la distensión de esas venas infrapoplíteas y estamos haciendo un abordaje posteromedial y por debajo del músculo gemelo está este músculo sóleo, donde están estos lagos venosos que son asiento frecuente, por otro lado, de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. En este caso existe un colapso completamente normal.
La trombosis venosa profunda se va a originar en un 90% de los casos en las venas del miembro inferior, siendo en muchos casos asintomática. En el año 2010 se diagnosticaron en España, según el Ministerio de Sanidad, unos 22.250 casos de tromboembolismo pulmonar con una mortalidad durante el ingreso del 9%, que aumenta hasta el 30% en los casos no tratados. En estos casos, un diagnóstico precoz es crítico porque la embolia pulmonar aguda ocurre en un 50% de los casos de trombosis profunda no tratada. Es, como hemos dicho, la indicación más frecuente de ecografía Doppler y más de un 50% no presenta síntomas específicos y viceversa. Pacientes con sintomatología típica de trombosis venosa profunda pueden no presentar trombosis venosa. Los factores de riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica venosa están relacionados con uno o varios de los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, conocidos como la tríada de Virchow, que incluyen el éstasis venoso, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. Se han desarrollado diferentes escalas para estratificar a los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda en probabilidad alta, moderada y baja, en función de los datos clínicos, siendo la clasificación de Wells la que se utiliza con mayor frecuencia. La indicación para realizar una ecografía Doppler para descartar una trombosis venosa profunda está basada en la valoración clínica y en una puntuación de riesgo basada, por ejemplo, en la clasificación de Wells o en los niveles de dímero D. Las pruebas serológicas, como los niveles de dímero D, pueden ayudar en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, especialmente en aquellos pacientes que tienen una baja probabilidad previa de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar. El dímero D presenta una alta sensibilidad, mayor del 90% como marcador de enfermedad tromboembólica venosa profunda. Sin embargo, es inespecífico, dado que puede elevarse en otras condiciones como neoplasia o trauma. Sin embargo, una prueba negativa tiene un alto valor predictivo, mayor del 90%, para excluir trombosis venosa profunda. Así, en aquellos pacientes con una probabilidad clínica baja de trombosis venosa profunda, es decir, una puntuación en la escala de Wells menor de 1, se pedirán los dímeros D. Si estos son negativos, podemos excluir una trombosis venosa profunda. Si los dímeros D son positivos, habrá que realizar una ecografía Doppler venosa de los miembros inferiores completa, que también realizaremos en aquellos pacientes con una alta probabilidad clínica, es decir, mayor de 1 según la escala de Wells. Si el estudio es negativo para trombosis venosa, después de realizar un ecodoppler venoso completo, se puede excluir con confidencialidad la presencia de una trombosis venosa. Si el estudio no ha sido concluyente o solamente se ha explorado el sector femoropopliteo, será necesario repetir antes de una semana una ecografía Doppler completa, y si el ecodoppler venoso es positivo, se podrá iniciar una anticoagulación del paciente. Cómo se visualizan las válvulas venosas en ecografía en escala de grises con el Doppler color y con una flebografía. Estas válvulas venosas son estructuras lineales, móviles, que se localizan en el interior de las venas, formadas por tejido conectivo, que van a impedir el reflujo venoso, es decir, el paso de la sangre en sentido retrógrado o caudal. Estas válvulas venosas van a ser más numerosas a nivel de las venas infrapoplíteas y van a ser asiento de trombosis venosa. Va a ser donde se va a formar el trombo venoso, fundamentalmente en la zona subvalvular. La presencia de un mayor número de válvulas a nivel del sector infrapopliteo explica por qué las trombosis venosas del miembro inferior se suelen localizar con más frecuencia en estas venas infrapoplíteas, y de ahí progresan cranealmente hacia el sector femoropopliteo. Entre un 25 a un 35% de las venas poplíteas se encuentran duplicadas y hasta un 20 a 40% de las venas femorales. Esto puede ser un motivo de error diagnóstico en la trombosis venosa profunda cuando identificamos flujo en una de las luces que está permeable y olvidamos la presencia de trombo en la otra luz venosa. Las indicaciones de realizar un ecodoppler venoso en los miembros inferiores son las que se describen en la tabla. En primer lugar, la sospecha de embolia pulmonar va a ser imprescindible en mujeres gestantes.
los cuales por la gestación no va a ser posible realizar una exploración con radiaciones ionizantes, como puede ser un TAC de las arterias pulmonares, aquellos pacientes que presentan clínica sospechosa de trombosis venosa, como pueden ser el dolor, el edema o el eritema en la extremidad inferior. También nos va a servir para hacer seguimiento de la trombosis venosa profunda previamente diagnosticada, en el control de su recanalización y la presencia de cordón palpable, habitualmente debido a una trombosis venosa superficial de las venas safenas o de sus ramas, en los pacientes operados que por su inmovilización presentan un alto riesgo de trombosis venosa y aquellos pacientes de alto riesgo con factores predisponentes. La ecografía va a presentar también limitaciones en su realización, como pueden ser aquellos pacientes con heridas abiertas, cuando existen vendajes que impiden el acceso a la zona anatómica a explorar, pacientes muy obesos o con edemas severos. A veces también pacientes con calcificaciones arteriales, fundamentalmente pacientes diabéticos. Esta calcificación va a producir una sombra acústica que va a dificultar la compresión o la visualización de la vena adyacente, que en muchas ocasiones se va a localizar posterior al vaso arterial. Y también aquellos pacientes que presentan falta de colaboración con la realización de la prueba. Los objetivos del estudio van a ser, en primer lugar, excluir la trombosis venosa, en segundo lugar, localizar el trombo y ver su extensión, y por último, ver las características del trombo, si es un trombo venoso agudo o se trata, por el contrario, de un trombo crónico que no va a requerir tratamiento de anticoagulación. En primer lugar, nos vamos a encontrar con una vena que se encuentra aumentada de calibre. Este hecho nos va a favorecer la detección de los trombos mediante ecografía. Cuando el trombo es agudo, esta vena aumentada de calibre se va a detectar con una mayor facilidad. En segundo lugar, estas venas aumentadas de calibre con trombo en su interior no van a presentar compresión. Al realizar la compresión con la sonda ecográfica van a ser venas, por tanto, no compresibles. El trombo en fase aguda va a ser un trombo hipoecogénico y en la cabeza de trombo podemos encontrar un trombo flotante, es decir, un trombo que no esté adherido a las paredes y que se mueva libremente en el interior de la luz vascular. Estos trombos flotantes tienen un potencial embolígeno mayor. Por último, con el Doppler color o el Doppler espectral vamos a encontrar ausencia de flujo. Se trata de un paciente con clínica de edema en el miembro inferior derecho, con sospecha clínica alta de trombosis venosa. Se solicita una ecografía que en el corte axial, a nivel de la vena de la región femoral, se observa una vena femoral aumentada de calibre, ocupada por material ecogénico que se encuentra adyacente a la arteria femoral común y con falta de colapso con la presión con la sonda ecográfica en relación con una trombosis venosa aguda. Es importante señalar que cuando hacemos el colapso de la vena en estas situaciones hay que ser cuidadoso y no realizar una compresión muy enérgica, porque nosotros mismos podemos producir que este trombo se suelte y produzca un embolismo pulmonar, con lo cual, si el diagnóstico está claro, mejor no ser demasiado vigoroso con la compresión de la vena. En este caso es otro paciente con clínica similar de edema de miembro inferior izquierdo. En este caso se detecta una cabeza de trombo en la región de la vena femoral común y vena femoral. Fíjense cómo este trombo no contacta con las paredes, no está adherido, se encuentra flotando en el interior de la luz vascular. Es una cabeza de trombo y un trombo flotante de alto riesgo embolígeno. El Doppler color nos confirma la presencia de este trombo, esta cabeza de trombo, con flujo periférico al mismo, tanto en el corte axial como en el corte longitudinal de la vena femoral. Por tanto, un trombo móvil, no adherido, con riesgo embolígeno alto. En este caso aplicamos también la técnica microvascular, donde observamos con
con mayor definición el trombo y el flujo periférico del mismo. Estas técnicas presentan menor efecto blooming que el Doppler color y nos ayudan a delimitar mucho mejor lo que es trombo de lo que es luz permeable. Fíjense aquí el flujo pulsátil en la arteria y el flujo venoso periférico a este trombo de la vena femoral. En este otro paciente se había diagnosticado un cuadro de embolismo pulmonar mediante un angio-TC y en el estudio Doppler de la extremidad inferior izquierda se observa un trombo parcial en la región de la vena femoral común que se visualiza también poco adherido o pobremente adherido a las paredes y móvil con permeabilidad de la vena femoral y de la vena femoral profunda. Se trata de un resto de trombo en esta extremidad. En este otro paciente estamos realizando cortes axiales en pantorrilla posteromedial en la zona de hueco popliteo y observamos un trombo que se localiza en vena poplitea y en vena gemelar interna con falta de colapso con la sonda ecográfica a la presión. La valoración sistemática de las venas de la pantorrilla durante un examen de la trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores ha sido objeto de debate y algunas guías, como la del American College of Radiology, no requerían su valoración rutinaria, aunque en la última revisión del año 2019 se ha cambiado de criterio aconsejando ya el estudio desde la ingle hasta la región del tobillo. Su detección va a permitir un diagnóstico definitivo del paciente evitando la realización de nuevas ecografías seriadas y también el diagnóstico de otras entidades que pueden afectar a este sector, como la presencia de quistes poplitos rotos o hematomas que van a justificar la clínica del paciente. Vemos en la imagen una trombosis venosa profunda aguda que afecta tanto a las venas tibiales posteriores como a nivel de las venas peroneas. Estamos realizando un corte de la pantorrilla medial del miembro inferior derecho. El abordaje lateral va a ser útil para la detección de la trombosis de las venas peroneas y del sóleo. Vemos trombosis a nivel de sóleo y a nivel de las venas peroneas. En esta ecografía en escala de grises se detecta el peroné con su sombra acústica y adyacente a esta sombra están los vasos peroneos que en este caso presentan esta falta de colapso. Vemos también aquí trombosis a nivel de la vena del sóleo. El color confirma la trombosis en esta localización y observamos flujo pulsátil en la arteria peronea que se localiza adyacente a estos vasos peroneos trombosados. El abordaje posteromedial va a ser especialmente útil para la detección de las trombosis de las venas musculares del gemelo y del sóleo. En este caso estamos realizando un corte axial en la región media inferior de la pantorrilla posteromedial derecha, donde observamos una trombosis en el seno del músculo sóleo. Vemos que se localiza medial a la sombra acústica de la tibia y a los vasos tibio-peroneos. En este otro paciente existe también una trombosis venosa superficial de la vena safena mayor que se extiende al callado safenofemoral. En la ecografía en escala de grises existe colapso de la vena femoral común, pero no así de la vena safena mayor, que presenta un claro trombo agudo en su interior. El color nos confirma la presencia de este trombo. En esta localización está la vena femoral común. Este es el callado safenofemoral y vemos cómo este trombo se extiende hasta este callado safenofemoral. Y aquí ven lo mismo, pero en un corte axial, ¿no? Con permeabilidad de la vena femoral común y trombosis de la safena mayor. Las malformaciones venosas son otra posible causa de trombosis venosa. En este paciente vemos una malformación venosa de localización profunda localizada en la zona del músculo vasto interno. Estas malformaciones son malformaciones de bajo flujo
y con estasis venoso en el interior de los lagos venosos que predisponen a la formación de trombos y cuando se trombosan producen cuadro de dolor localizado. La trombosis venosa aguda puede ser una causa infrecuente de ictus en aquellos pacientes que presentan una comunicación cardíaca, habitualmente un foramen oval permeable. Vemos el caso de un paciente con una trombosis venosa a nivel de la vena femoral común que debuta con un cuadro de embolia pulmonar que se diagnostica mediante una GOTC y una isquemia con oclusión de la arteria subclavia del miembro superior izquierdo con clínica de isquemia aguda. Vemos el flujo de freno a nivel de la arteria subclavia izquierda por la presencia de esta embolia localizada en la arteria subclavia, y el paciente presentaba también una oclusión de la arteria carótida interna izquierda responsable del cuadro ictal por una embolia paradójica alojada a nivel de la arteria carótida interna. Respecto a la asociación entre trombosis venosa y neoplasia, tenemos que decir que un 10% de las trombosis idiopáticas no provocadas van a presentar un cáncer oculto que no es conocido. La trombosis ya fue identificada como una complicación del cáncer por Trousseau en 1865 y la combinación de las dos afecciones es conocida como síndrome de Trousseau. Las células del linaje de monocitos o macrófagos interactúan con las células malignas, van a liberar un factor de necrosis tumoral de interleucina 1 e interleucina 6 causando daño endotelial que va a favorecer la formación de trombos en las venas de los miembros inferiores. Diferentes estudios han probado que una investigación extensa de la detección del cáncer oculto, por ejemplo, mediante la realización de una tomografía computerizada del abdomen o de la pelvis, sea útil en la valoración de estos pacientes. Lo que sí que está claro es que debe realizarse un historial médico completo, con examen físico, investigaciones básicas de laboratorio que incluyen hemograma y analítica hepática, una radiografía de tórax, así como pruebas de detección de cáncer específicas por edad y género del paciente, es decir, mama en la mujer y cuello uterino, cáncer de colon en ambos sexos y carcinoma de próstata en el varón. La tromboflebitis migrans es un cuadro especial que fue descrita por primera vez por Trousseau, en la cual se asociaba tromboflebitis y cáncer. Son trombosis venosas recurrentes que aparecen en localizaciones atípicas, a veces sobre venas de calibre normal, y que se acompañan de signos inflamatorios locales, leucocitosis e incremento de la velocidad de señalización globular. Es importante porque pueden debutar antes del diagnóstico de enfermedad neoplásica y se van a asociar preferentemente a adenocarcinomas de tipo mucinoso. La flegmasia cerulea dolens, también conocida como piedra dolorosa azul, es una rara manifestación de la trombosis venosa profunda y resulta de una trombosis extensa que compromete masivamente el retorno venoso, secundariamente arterial también por aumento de la resistencia al flujo del mismo y finalmente isquemia y gangrena de la extremidad. Se va a caracterizar por un dolor intenso, repentino, con hinchazón y cianosis y edema del miembro afectado, y va a existir un alto riesgo de embolia pulmonar masiva. Se va a encontrar una malignidad subyacente en el 50% de los casos, y en estos casos, aparte del tratamiento anticoagulante, puede estar indicada la realización de una trombectomía venosa urgente del sector venoso proximal, habitualmente femoroilíaco. En la embolia pulmonar, el émbolo va a proceder de una trombosis venosa profunda en la mayor parte de los casos que viene de las extremidades inferiores, muchas veces asintomática. El angioTAC multidetector, que es la técnica adecuada para evaluar a los pacientes con sospecha inicial de tromboembolismo pulmonar, si es negativo va a descartar la embolia pulmonar, excepto en aquellos pacientes que presentan una probabilidad clínica alta para la enfermedad. Así, se recomienda la realización de pruebas diagnósticas adicionales en pacientes con sospecha de TEP y angioTAC no concluyente o negativo. En mujeres embarazadas o con insuficiencia renal o alérgicos al contraste se va a realizar de primera elección una ecografía Doppler de los miembros inferiores y, si esta es negativa, una gammagrafía de ventilación-perfusión. De elección para detectar la trombosis venosa profunda coexistente con un TEP va a ser la ecografía Doppler. Aproximadamente un 50% de los pacientes con TEP agudo sintomático van a presentar TVP concomitante en el momento del diagnóstico, de los cuales solamente la mitad
van a ser sintomáticas. Es importante comentar cómo vamos a realizar el control de la trombosis venosa profunda. En primer lugar, hay que decir que puede estar indicado realizar un control evolutivo si los síntomas persisten o empeoran, especialmente en aquellos pacientes en los cuales se sospecha una trombosis venosa profunda proximal, es decir, del sector ilíaco de la vena cava inferior. En estos casos puede estar justificado la realización también de un TC o una RM si la ecografía no es concluyente. En segundo lugar, también se indica el seguimiento si la trombosis venosa profunda no se trata, es decir, por ejemplo, es una trombosis distal de pequeño tamaño y se decide realizar tratamiento conservador, o bien en aquellos casos en los cuales existe una complicación hemorrágica y se suspende la anticoagulación, por lo cual es necesario seguir la trombosis para excluir extensión hacia un segmento más proximal. En último lugar, podemos decir que la trombosis venosa profunda aguda, si existe una buena evolución clínica, no es necesario realizar un seguimiento a corto plazo, aunque sí está indicado el repetir la ecografía al cabo de 3 o 6 meses para evaluar la presencia de secuelas postrombóticas, por ejemplo, reflujo valvular venoso, que pueda requerir tratamiento con media de soporte elástico, o si existen secuelas oclusivas, por ejemplo, de la vena ilíaca, con sintomatología clínica, en los cuales puede estar indicado la realización de un tratamiento de recanalización. También es importante tener un mapa de referencia basal que nos facilite el diagnóstico de nuevas trombosis, es decir, saber cómo ha quedado basalmente el sistema venoso de la extremidad tras la trombosis. Presentamos otro paciente con una mala evolución clínica. El paciente se había diagnosticado previamente de una trombosis venosa femoropoplitea, pero el paciente persistía con gran edema y aumento de la sintomatología, motivo por el cual se nos ordenó volver a repetir el estudio. En el control ecográfico vemos cómo la vena femoral común se encuentra ocupada por un material hipoecogénico con aumento del diámetro. Al insonarla con Doppler color, vemos la presencia de flujo dentro de este trombo, que inicialmente pensamos que era un flujo venoso de recanalización, pero que al aplicar el Doppler pulsado, este flujo venoso tenía características de flujo arterial, es decir, se trataba de flujo arterial intratrombo, ¿no? En algunas trombosis venosas en estadio crónico podemos encontrar flujo arterial intratrombo en relación con el proceso de revascularización de la trombosis con formación de pequeñas fístulas arteriovenosas intratrombo, pero en estos casos la vena suele estar reducida de calibre. En este caso la vena estaba aumentada de calibre, por lo cual nuestra sospecha inicial fue que se trataba de un trombo tumoral. Realizamos un angio-TC donde se observaba el realce del trombo en fase arterial y en fase venosa, lo que nos hizo sospechar elevar la sospecha de que se trataba de un trombo tumoral, como así luego se confirmó en la anatomía patológica. Se trataba de un sarcoma de la vena femoral. Vemos en este paciente la presencia de una secuela postrombótica con un trombo que se encuentra adherido a la pared de la vena femoral, con flujo en su zona más anterior, por donde entra la vena safena. Y vemos en este otro caso igual otro caso de trombo crónico, en el cual vemos una luz venosa con paredes irregulares y formación de trombo adherido con engrosamientos de la pared venosa. En este otro caso podemos apreciar la aparición de sinequias dentro de una vena femoral en relación con trombo crónico. Vemos también el colapso parcial de la vena. Existe un colapso. El colapso no puede ser completo dado que la vena está ocupada por este material ecogénico, y al realizar el estudio con Doppler espectral y maniobras de provocación con Valsalva vemos la aparición de reflujo venoso en esta vena femoral con cambios postrombóticos crónicos. Las oclusiones o estenosis venosas postrombóticas van a provocar el desarrollo de circulación colateral. Observamos en la imagen oclusión con ausencia de flujo en la vena femoral común y desarrollo de circulación colateral con flujo invertido en el callado safenofemoral hacia varices
de pared abdominal. Observamos también una luz de contornos irregulares y un flujo con Doppler espectral continuo en la zona caudal a la obstrucción venosa, con ausencia de la fasicidad respiratoria normal, indicativa de una obstrucción en el punto craneal al estudiado. Otro flujo venoso anómalo que nos podemos encontrar es el flujo lento o espeso, también denominado fenómeno de Rouleau o fenómeno de pila de monedas. Nos aparecen situaciones de estasia con velocidades de flujo sanguíneas disminuidas. En este caso, lo que vamos a ver son agregados de células sanguíneas a nivel de la vena con movimiento en tiempo real dentro de la luz vascular venosa. A diferencia de la trombosis venosa, estas venas con fenómeno de flujo lento van a comprimir de forma normal y vamos a ver este movimiento en tiempo real. Su significado es incierto, en algunas ocasiones puede ser normal, en pacientes en bipedestación, por ejemplo, y a nivel de las venas musculares infrapoplíteas, de la pantorrilla, que presentan flujos venosos en condiciones normales muy lentos, aunque en otras situaciones pueden representar un riesgo protrombótico o un riesgo de trombosis. Vemos, por ejemplo, aquí un paciente con flujo estásico a nivel de la vena femoral común, con este aumento de la cogenicidad dentro de la vena, con movimiento dentro de la misma en tiempo real. Y en este caso el paciente presentaba una hepatomegalia con loes hepáticas en relación con unas metástasis que producían una compresión de la vena retrohepática con una estasia de flujo retrógrado. Un paciente con un edema de la extremidad inferior izquierda que presentaba un flujo a nivel de la vena ilíaca izquierda similar al que hemos visto en el caso anterior, con una velocidad disminuida de unos 13 céntimos por segundo y una abolición de la modulación respiratoria. Se trata de un flujo monofásico y continuo. Si comparamos el flujo con el lado contralateral, la vena ilíaca externa derecha, vemos que esta sí presentaba un flujo de velocidad normal de unos 32 centímetros por segundo con adecuada modulación respiratoria. En este caso, el paciente presentaba una estenosis severa de la vena ilíaca externa en relación con radioterapia que justificaba la sintomatología y los hallazgos encontrados. Es importante siempre, para sospechar este tipo de obstrucciones, el comparar las dos ondas de flujo entre las dos extremidades y valorar sus componentes de fasicidad y pulsatilidad. La pérdida de un solo componente presenta una dudosa significación, aunque cuando existe pérdida de los dos sería claramente significativo y nos va a indicar una compresión extrínseca del vaso craneal o bien un proceso intrínseco como puede ser un trombo. Cuando la pérdida es simétrica en las dos extremidades indica una afectación de la vena cava inferior si estamos estudiando las venas del miembro inferior o bien de la vena cava superior si lo que estamos explorando son las venas yugulares o subclavias de los miembros superiores. A veces nos vamos a encontrar con un flujo anormalmente pulsátil, con una onda en forma de diente de sierra a nivel de la vena ilíaca femoral o poplitea, que nos va a indicar un aumento severo de la presión venosa en el lado derecho y que podemos encontrar en pacientes con insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar o TEP masivo o una insuficiencia cardíaca grave, y es una causa de edema bilateral. Como vemos en la imagen de Doppler color, vemos un patrón como pseudoarterial en la vena con flujo azul-rojo alternante, y en el Doppler espectral vemos este patrón en diente de sierra que nos va a traducir este aumento de presión a nivel derecho. Son pacientes que presentan edemas de los miembros inferiores y a veces también puede tener repercusión sobre los órganos viscerales. Por ejemplo, a nivel del hígado puede producir una hepatopatía de éstasis y puede producir también disfunción renal. En primer lugar, es importante ver si el edema clínico es un edema bilateral, unilateral. En los casos de edema unilateral, la sospecha de trombosis venosa va a ser mayor. Podemos encontrarnos ante una trombosis venosa profunda, superficial, un quiste popliteo roto, un desgarro muscular o una celulitis. En cambio,
En los casos de edema bilateral, lo más probable es que el paciente presente una insuficiencia cardíaca, una nefropatía, una hepatopatía, una hipoalbuminemia con desnutrición. Algunos medicamentos pueden ser también causa de edema bilateral, así como enfermedades de tiroides, síndrome de Cushing, obesidad o el edema dependiente en pacientes que se encuentran, no caminan y se encuentran sentados durante muchas horas. Hay otras causas clínicas que pueden producir un edema bien uni o bien bilateral, como son la hipertensión o la insuficiencia venosa crónica, el síndrome postrombótico, el linfedema y los tumores. El quiste de Baker o quiste popliteo es la lesión quística más frecuente que se localiza alrededor de la rodilla y es resultado de la acumulación de líquido en la bolsa gastrocnemio semimembranosa que va a comunicar generalmente con el espacio articular. Estos quistes suelen ser asintomáticos, pero en ocasiones, debido al crecimiento o rotura, pueden simular una trombosis venosa profunda. Generalmente son anecoicos y en ocasiones pueden tener ecos de bajo nivel debido a detritus, hemorragia o infección. Cuando el quiste no está roto suele estar bien delimitado, pero cuando se rompe el líquido se distribuye por los planos faciales de la pantorrilla disecando los planos blandos superficiales al gemelo y dando un aspecto radiológico característico. Lesiones traumáticas musculotendinosas también pueden similar la clínica de una trombosis venosa y producir dolor en la región de la pantorrilla. Vemos aquí un paciente con una colección líquida en el espacio sóleo-gemelar en el cual existía permeabilidad venosa. En ocasiones nos podemos encontrar con patologías coexistentes. No es infrecuente encontrar pacientes con desgarros musculares que asocian también trombosis venosa profunda, es decir, que el hecho de encontrar un diagnóstico no excluye el otro. Pacientes con afectaciones inflamatorias de la extremidad, como puede ser la linfangitis o la celulitis infecciosa, pueden presentar también edema con reacción inflamatoria del tejido celular subcutáneo que cursa con aumento de temperatura, eritema y a veces fiebre. Vemos un paciente con una celulitis infecciosa en el que podemos ver edema del tejido celular subcutáneo. Vemos también aumento de flujo a nivel de las arterias perforantes con flujo de baja resistencia que nos indican o nos traduce la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de las partes blandas de la extremidad. Estos pacientes a veces también pueden tener adenopatías reactivas en la zona femoral. Paciente con una embolia arterial, también con un cuadro de dolor agudo. En este paciente existía ausencia de flujo a nivel de la arteria poplitea y no existía flujo detectable en los troncos distales en relación con una arteriopatía obstructiva aguda sin circulación colateral en el seno de una embolia arterial. Esta es la arteria poplitea del lado contralateral que presentaba un flujo completamente normal. A la hora de redactar el informe de un paciente con trombosis venosa profunda del miembro inferior, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, si el trombo es agudo o es un trombo, por el contrario, con características de trombosis crónica. En segundo lugar, la extensión de la trombosis es un trombo infrapopliteo, femoropopliteo, con extensión también hacia el sector venoso central de la vena ilíaca o de la vena cava inferior. En tercer lugar, si la trombosis afecta al sistema superficial o al profundo o a ambos. En cuarto lugar, será importante describir la extensión proximal del trombo y si existe una cabeza de trombo flotante o no que le confiere a la trombosis un mayor riesgo embolígeno. En quinto lugar, será necesario investigar la presencia de posibles factores anatómicos que pueden haber predispuesto a la trombosis, como por ejemplo una compresión de la vena ilíaca por un síndrome de Mayer-Turner o por patología compresiva tumoral, como pueden ser adenopatías. Y en el caso de las trombosis venosas superficiales, la presencia de varices. Y en último lugar, decir si la trombosis es unilateral o es una trombosis bilateral. Como conclusiones, decir que la ecografía Doppler es el método de elección en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda y que el signo ecográfico más fiable es el colapso venoso intercostal en escala de grises, que el estudio ecográfico debe incluir las tres fases, que son la ecografía basal con compresión
y la confirmación del trombo en caso de que exista con Doppler color y espectral, que aunque la ecografía tiene una exactitud mayor del 90% la detección del trombo en el segmento femoropopliteo, el estudio también debe incluir la región infrapoplitea, que estudios negativos o no concluyentes en un paciente con alta sospecha clínica deben de seguirse con un Doppler de control o un estudio de imagen alternativo, como puede ser un TC, que hay que prestar especial atención a anormalidades en los patrones de flujo que nos puedan sugerir una estenosis o compresión venosa central, y si existe duda hay que realizar un TAC para descartar una obstrucción venosa proximal. Hay que considerar diagnósticos alternativos a la trombosis venosa profunda, como hemos visto, y atención a la coincidencia de varios diagnósticos en el mismo paciente. Muchas gracias por todo. Espero que les haya sido útil la presentación. Y bueno, simplemente recordarles que el doctor José Luis del Cura y yo somos editores de un libro que se llama Ecografía Doppler Esencial, que publicamos con la editorial Panamericana el año 2021 y que está avalado por la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAN, y la Sociedad Española de Ultrasonografía, y que puede ser útil para ustedes en el caso de que quieran profundizar en este tema apasionante de la ecografía Doppler vascular. Muchas gracias y un saludo.